Sí, sí, sí. Bueno, para responder la primera, me parece que, claro, es volver a las Escrituras, volver a la persona y obra de Jesucristo, de realmente ver cómo Él da coherencia a todo esto, a cualquier tema, ¿no? Y como dije antes y varias ocasiones, no simplemente sacando un versículo por acá, un mandamiento o lo que sea, pero realmente pensando en cómo Jesús da coherencia a todo esto, como muestra el carácter de Dios, como muestra cómo es el propósito de la creación, cómo Él cumple o nos muestra cómo vivir en obediencia a Dios y vivir la vida plena de un ser humano y también cómo vamos anticipando la nueva creación. Yo creo que lo más que vamos pensando y no buscando respuestas fáciles, pero buscando cómo es vivir en esta comunidad, pero una comunidad enfocada en Jesucristo y quién es y cómo nos enseña y nos guía. Me parece que esa es la manera. La otra pregunta que tiene que ver con, en parte, como nuestra respuesta a todo lo que está pasando en el mundo, sí, es un gran tema. ¿Cómo vamos como comunidad cristiana? Hablando en una sociedad pluralista. Bueno, es el primer paso. Tenemos que reconocer que es una sociedad pluralista, que no estamos como los evangélicos en control, al mando de todo lo que pasa. Entonces estamos viviendo en una sociedad pluralista. ¿Cómo es que podemos explicar nuestra posición, nuestro entendimiento, nuestra ética, pero también en una manera que los otros puedan entender? Entonces yo creo que volviendo ahí atrás quizás, justo había puesto esto, en realidad había sacado un libro de Andrew Cameron, pero podemos ver algunos vínculos, algunas conexiones entre la ética cristiana y las éticas que vemos en el mundo. Este de los derechos, por ejemplo, el mundo habla de derechos, muchas veces no entienden bien o no pueden fundamentar los derechos, pero nosotros como cristianos sí podemos fundamentar los derechos. ¿De dónde viene? Porque el ser humano tiene dignidad. Esto sí podemos fundamentar porque Dios nos da, Él nos dice porque tenemos dignidad. Los valores, las virtudes para cristianos sí son una parte importante y hay conexiones que podemos tener con la gente en estas discusiones. Los resultados también, los cristianos nos importan los resultados, que no es que rechazamos a no pensar en los resultados, pero pensamos que hay una cierta manera de producir los mejores resultados. Pero entonces hay distintas maneras en que podemos dialogar con los que piensen de otra forma. Incluso a veces quizás tienen una moralidad muy distinta, pero en otros casos tienen una realidad parecida, pero han llegado a su punto, su ética es muy distinta, su manera de razonar es muy distinta. Entonces, pero me parece que es muy importante para nosotros no simplemente compartir nuestra moralidad. Esta es la lista de las cosas que como cristianos no hacemos. No hacemos tal cosa. No, es muy importante demostrar por qué nuestro razonamiento. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué creemos que el ser humano tiene dignidad? Debemos mostrar esto, explicar esto, incluso en términos que otros van a entender, porque a veces hablamos una jerga que otros no van a entender. Pero esto es muy importante, me parece, que explicar por qué. La ética cristiana, ¿por qué creemos que esta es una buena moralidad para tener? No solamente hablar de la moralidad, estamos en contra de esto, sin dar razones, sin dar explicaciones, pero dar las explicaciones en una forma que otros puedan entender y puedan ver que nuestra ética está centrada en Jesucristo. Entonces yo creo que este es el centro, lo que queremos presentar al final es Jesucristo mismo. Y a otras cosas ellos mismos, Dios mediante, van a poder ver que Él da coherencia a todo esto. Dentro de los temas que quedan y de las varias preguntas que obviamente no podemos responder a todas, ya nos hemos excedido en el tiempo previsto, hay dos temas, cremación e identidad de género. ¿Elegís uno, ninguno? ¿Pasamos al final?
¿Cuál era el primero? Cremación. Cremación. Oh, qué interesante. Ah, yo, yo hice el paper final, digamos, de mis estudios teológicos sobre esto. Um, eh, sí. Pero bueno, es un tema para entrar en debate y los cristianos van a tener distintas opiniones. Yo creo que es una cosa de libertad para los cristianos, la cremación. Yo personalmente prefiero, yo creo que Dios, cuando vuelva Jesús y el gran día de la resurrección, no va a importar si fuimos cremados o enterrados, digamos. Vamos a disfrutar en nuestros nuevos cuerpos de la resurrección de los vivos. Entonces no importa. Pero para mí, como una manera de expresar mi creencia en la resurrección de los muertos, me parece más apto en tierra, como una manera de decir algo. ¿Por qué? Porque en general, y digo esto porque la cremación en general está asociado con religiones orientales que no creen en la resurrección. Entonces, este vínculo, digamos, con la reencarnación y cosas así, no me parece muy bueno, digamos, como una manera de decir las cosas. Pero como creencia, al final no me parece como que, bueno, sí, va a ser algo diferente, digamos, para los cristianos que son cremados o los que están enterrados. La misma resurrección y volvemos, vivimos de nuevo con Cristo en la nueva creación. Pero como para mí, como una manera de expresar mi esperanza en la resurrección, me parece más apto el entierro. Pero bueno, entonces, Porque los mártires también van a resucitar, ¿no? claro. Sí, exactamente. Los que fueron quemados, digamos. Sí. Exactamente. Sí. Cristianos que aceptan la diversidad de género en eventos, como también meditación, yoga en las iglesias. Y este sí es el último de los últimos del último tema. Verán que como identidad de género. ¿Cuál es la opinión acerca de reuniones cristianas donde se acepta la diversidad de género en eventos, conferencias, como también la meditación o yoga en los templos? Mm. Creo que son cosas que cada iglesia, cada comunidad tiene que pensar bien antes de abrir, digamos, sus puertas a otros grupos. En parte porque para estar claro lo que están apoyando o no. Bueno, no tenemos tiempo en realidad de explorar este tema de identidad de género ahora. Simplemente para mí, para decir que, claro, fuimos creados hombre y mujer, como vimos ahí en Génesis 1, pero vemos que hay una gran confusión en la sociedad. Entonces sería otro tema como cristianos, cómo respondemos a lo que estamos viendo en la sociedad. Entonces, este sí es más complejo porque hay muchos otros en la sociedad que no tienen la misma creencia, no tienen la misma base, no tienen la misma ética. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? Tener claro nuestras convicciones, pero al mismo tiempo pensar bien en cómo nos expresamos y cómo nos comunicamos con otros. Bueno, podemos pensar en la sociedad, pero cómo voy a relacionarme con mi compañero de trabajo que tiene esta confusión de género. Entonces, sí, en lo personal, necesito mostrar el amor de Cristo, mientras tengo una convicción firme por acá sobre la creación y el hecho que fuimos creados hombre y mujer. Entonces, ese es otro tema, claro, los temas que estamos viviendo en la sociedad, que son muy complejos, pero es difícil encontrar a veces este punto, ¿no? De tener convicciones firmes para nuestra comunidad, en mi vida incluso, pero también cómo puedo comunicarme con otros que tienen otra creencia, cómo puedo tener incluso un diálogo o relacionarme con una persona que tiene esta confusión. Entonces, este es como un gran desafío, me parece, para la iglesia, de mostrar
firme en una convicción, al mismo tiempo mostrar un entendimiento y deseo de ver lo mejor para el otro. Bien, Martín, adelante con el cierre entonces de este tiempo. Bueno, yo creo que ya... Ya estamos. Sí, sí, sí. Solamente, bueno, quizás volviendo a esto, ¿no? Como que quiero dejar esto. Entonces, como resumen, ¿no? De nuestra, buscando la ética cristocéntrica, pensando en cómo nosotros, como que estamos en Cristo y como Él da coherencia a todo, pero no siempre de una manera que va a ser fácil para cualquiera de estos temas que son complejos. Bueno, algunos son más complejos que otros, pero algunos de la familia, de la reproducción y cosas así, tiene una complejidad. Pero esto no es decir que la Biblia no tiene nada para decir. Bueno, como dije antes, no encontramos la palabra clonación en la Biblia. Entonces, algunos dirían, bueno, no importa, entonces podemos hacer lo que queremos. Bueno, no. Lo que significa es que tenemos que hacer el trabajo. Tenemos que tratar de entender la amplitud de lo que le dice la Biblia y su coherencia que se cumple en Cristo, que Él es la coherencia de todo esto, que muestra el carácter de Dios, interpreta la creación, el propósito del ser humano, que cumple y lleva a sus cumplimientos los mandamientos, que nosotros ahora no cumplimos, por ejemplo, los mandamientos del Antiguo Testamento, pero lo que nosotros sí cumplimos son los mandamientos de Cristo, o conformamos a Él mismo, y anticipamos la nueva creación, no con una espera pasiva, pero anticipando esta nueva creación en cómo vivimos ahora, como viviendo como una comunidad de la cruz, que hemos recibido el perdón de Dios, hemos recibido la compasión y la misericordia de Dios y vivimos esta misericordia, compasión en cómo vivimos nosotros, pero también en cómo nos relacionamos con los que están de afuera, con los que están afuera en la sociedad. Y pensando en cómo podemos tener convicciones fuertes, pero también relacionarnos y explicar el porqué, explicar nuestra ética, explicar nuestro fundamento, no simplemente mostrando una moralidad, pero realmente buscando explicar nuestra ética cristiana, nuestra ética cristocéntrica. Este sería como mi resumen final. Martín, muy agradecidos por todo lo que nos has dejado esta tarde, los comentarios que están en el chat, ya de por sí están hablando de esto, quedan, como decíamos, algunas inquietudes que no se pueden responder, allí alguna sugerencia de bibliografía también para poder leer, quizás lo podemos incluir en el apunte que se va a enviar en los próximos días. Sí, claro. Y gracias y esperamos poder contarte en alguna próxima charla a no muy largo plazo para seguir ayudándonos a pensar. Bueno, un gusto, la verdad, muy lindo tiempo. Gracias a todos ustedes por participar y espero que haya sido útil y Dios lo use. El Señor te bendiga a vos, tu familia, tu iglesia, tu servicio en el ministerio también. Muchas gracias. Gracias, David. Muchísimas gracias. Gracias a todos, muy amables. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Martín. Gracias, hasta la próxima. Adiós. Excelente charla. Gracias, Martín. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Bendiciones. Bien, gracias. Gracias, David. Gracias, Martín. Gracias. Chao, Ana. Saludos. Chao, chao.